Este libro ha sido escrito por Ferran Soriano, quien en su momento fue vicepresidente del Barcelona en el año 2003, cuando el Barcelona venía atravesando un momento no muy bueno, ni futbolístico ni económico. Entra esta nueva administración a implementar nuevas ideas, que son las que se comentan en el libro, para convertir a un equipo casi quebrado y sin identidad ganadora en un equipo multicampeón y en un equipo bandera. ¿Cómo lo hicieron? Lo primero que hay que hacer, y que lo hemos repetido muchas veces en este canal, es aprender a generar recursos económicos. ¿Cómo se hace eso? Esta administración identificó que del 100% de público que veían los partidos del Barcelona, solo el 23% estaba en España. La fórmula que descubrió el Barcelona fue la siguiente: compromiso por equilibrio elevado al talento. Como decía Johan Cruyff, el fútbol es un juego de errores, y acá lo que se trata es de minimizar los errores. Hola a todos, ¿cómo están? Soy José, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estrategias de Gol. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal porque me ayuda mucho con este proyecto. El día de hoy, y a pedido de muchos, vamos a realizar el resumen del que, en mi opinión, es el mejor libro de gestión deportiva que he leído. Es La pelota no entra por azar, ideas de management desde el mundo del fútbol, de Ferran Soriano. A todos los que les guste este tema, se los recomiendo porque es lectura indispensable. Antes de empezar con el resumen del libro, quiero ponerlos en contexto. Entonces, es necesario saber que este libro ha sido escrito por Ferran Soriano, quien en su momento fue vicepresidente del Barcelona en la primera gestión de Joan Laporta, y se hace con la llegada de esta administración en el año 2003, cuando el Barcelona venía atravesando un momento no muy bueno, ni futbolístico ni económico, porque venían de no ganar ningún título desde el año 1999, lo cual en un club de la magnitud del Barcelona es una catástrofe, y no ganarían hasta el 2005. Y también, en estos 3 años antes que asumiera la gestión, habían hecho fichajes por 180 millones de euros y no habían dado los resultados esperados. Entonces, con todo eso, entra esta nueva administración, que encima era gente que venía de empresa, no del mundo del fútbol, a implementar nuevas ideas, que son las que se comentan en el libro, para convertir a un equipo casi quebrado y sin identidad ganadora en un equipo multicampeón y en un equipo bandera. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a verlo. La pelota no entra por azar, escrita por Ferran Soriano, quien, como les dije, fue vicepresidente y director general del Barcelona en la primera gestión de Joan Laporta y actualmente es el CEO del Manchester City. Expone con claridad cómo hacer de un club de fútbol una empresa exitosa, usando para ello las estrategias y sentido común que se usan en las grandes empresas del mundo, convirtiéndolo en un texto imprescindible no solo para todos aquellos que les interesa el fútbol, como gestores, entrenadores, jugadores o aficionados, sino también un libro revelador para cualquiera que desee llevar adelante un negocio o dirigir equipos en una organización. Si bien el libro es muy amplio, tiene casi 300 páginas, yo voy a tratar de resumirlo con las 5 principales lecciones que me dejó el libro para mí. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, que nuevamente se los recomiendo, coméntenme qué otras lecciones les dejó a ustedes. Primera lección: ¿en qué negocio estás? Un buen producto de fútbol es un equipo que gana. Tan sencillo como eso. Fue por esta razón que los esfuerzos de los primeros años se dirigen a conseguir los recursos necesarios para rehacer el equipo, contratando a los mejores jugadores que los técnicos requerían para construir un grupo de calidad bien equilibrado y con suficiente ambición como para tratar de ganar todos los títulos posibles. La inversión en el equipo puso en marcha el círculo virtuoso. Por ello, lo primero que hay que hacer, y que lo hemos repetido muchas veces en este canal, es aprender a generar recursos económicos. ¿Cómo se hace eso? Se reestructura la deuda existente, se pasa a largo plazo, se construye una organización eficaz y eficiente para generar beneficios, ¿no? Si se quiere un equipo campeón, un equipo que tenga posibilidades de ganar campeonatos de forma periódica y recurrente, se debe trabajar con firmeza para tener un club grande que genere ingresos suficientes como para poder contratar
el mejor talento futbolístico disponible. Como ya lo hemos dicho en innumerables videos de este canal, y este libro lo vuelve a exponer, las principales fuentes de ingreso de un equipo de fútbol son tres: la taquilla, los sponsors y la televisión. Recordemos que este libro, su primera edición, fue escrito en el año 2009, a raíz de la experiencia que se tuvo en el Barcelona del 2003 al 2008. Y ya desde esa época, lo que te decía en uno de los clubes más avanzados del mundo es que la tendencia del negocio y del deporte era buscar la mayor cantidad de ingresos económicos a través de sponsors y de televisión. Esto es paradójico porque nosotros desde hace 2 años aquí en el Perú estamos viviendo la revolución de la taquilla con equipos como la U y Alianza que le están rompiendo en temas de taquilla, pero en Europa y en equipos como el Barcelona o el Madrid eso ya era un fenómeno habitual, tanto así que lo daban por sentado y se esmeraban en buscar maximizar los ingresos de sponsor y de televisión. Eso fue lo que se identificó mediante esta administración y lo ponen de manifiesto en el libro. En un sentido amplio, los clubes deportivos suministran entretenimiento a sus aficionados y al público en general. También tienen sus competidores como el cine, la televisión, el teatro o cualquier otra forma de ocio. Pero está claro que los clubes tienen una carga emocional muy superior para mucha gente y su capacidad de representación social es también mucho mayor. Existe todavía una diferencia fundamental del fútbol con respecto a otras formas de entretenimiento de masas. Y es que sus aficionados, y esto es muy importante, quieren ganar antes que divertirse. O dicho de otra forma, quieren ganar primero y divertirse después. Al final, los hinchas quieren ganar, que se construya un equipo ganador, que juegue bien y con el que se pueda ilusionar. ¿Hacia dónde se dirige el fútbol? En el año 2006, que fue el año donde el Barça gana su segunda Champions League y que no ganaba desde el año 1992, esta administración identificó que del 100% de público que veían los partidos del Barcelona, solo el 23% estaba en España. Eso quiere decir que el 77% de personas que miraban los partidos del Barça estaban alrededor del mundo. Y eso es cuando el Barça juega en las competiciones internacionales. Porque cuando jugaba la Liga Española, 7 de cada 10 personas que miraban ese partido no estaban en España. Entonces se dieron cuenta que su mercado no era local, sino era global, y que tenían que empezar a desarrollar una serie de productos y servicios ya no solo para el espectador español, sino para el espectador mundial. En el Perú estamos muy lejos de llegar a ese punto y no sé si algún día llegaremos. Tenemos que concentrarnos en el negocio local, pero sabiendo que una vez llegados a los topes, cuáles son las siguientes formas de crecimiento. Por tal motivo, es importante que un gestor deportivo analice el tamaño de la demanda, es decir, cuánto interés por el fútbol hay en esos países, cuál es la capacidad adquisitiva de los aficionados y cuál es la competencia local, es decir, qué clubes existen y qué grado de interés generan entre la afición local. Para el Barcelona, por ejemplo, ir a Japón representa un gran negocio. En una semana disputando un par de partidos puede ganar hasta 5 millones de euros y tener presencia en todas las televisiones y tiendas. Pasemos ahora a la segunda lección. Identifica tu estrategia. ¿A qué jugamos? El libro señala que existen 3 tipos de equipos en el mundo y es imprescindible que nosotros como gestores identifiquemos qué equipo somos, porque de esa manera vamos a poder maximizar nuestros ingresos. De lo contrario, corremos el riesgo de endeudarnos, perder prestigio y hasta descender. En un primer grupo están los clubes de élite, los que se les conoce también como los clubes compradores. Estos clubes aspiran a ser líderes y son marcas mundiales como el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Manchester City, el Liverpool, entre otros. Todos ellos clubes que facturan más de 500 millones de euros por temporada y que tienen marcas mundialmente reconocidas que los apoyan y siempre están buscando ganar tanto su liga local como la Liga de Campeones. Ese grupo es el que cuenta con el dinero para poder comprar lo que ofrece el mercado. El siguiente grupo vendría a ser lo que se conoce como los clubes vendedores. Son clubes que están, digamos, en una segunda categoría o en un segundo orden y son equipos que han decidido armar planteles competitivos para pelear el campeonato local y por ahí tener participaciones destacadas en campeonatos internacionales, pero siempre con la idea de vender a sus estrellas más que ganar dicha competencia internacional. Ejemplos de eso tenemos al Olympique de Lyon,
que era el referente al momento en que se escribió este libro, el Porto o el Sevilla. Comenta Soriano que el Lyon tenía una estrategia muy bien definida y que fue aplicada de forma exitosa. Cada año facturaba 150 millones de euros y con ese presupuesto le alcanzaba para ganar la liga francesa. De hecho, lo hizo durante 7 años consecutivos, del 2002 al 2008, y justificaba su superioridad deportiva en el hecho que cada temporada fichaba a los mejores jugadores de la liga francesa y luego, después de cada año, vendía a sus mejores jugadores y así mantenía el círculo virtuoso. Solo en venta de jugadores podría obtener 50 millones de euros, es decir, un tercio de su presupuesto. Soriano cuenta que una vez habló con uno de los gestores del Lyon, quien le dijo que si quisiera ganar la Champions, deberían dar un salto en su tamaño y generar ingresos por 250 o 300 millones de euros, y gastar mucho más. Pero con este incremento se arriesgarían a perder dinero porque ya no podrían vender a sus cracks y además tendrían que pagar sueldos más elevados. Durante un partido de Champions, el Barcelona le ganaba 3-0 al Lyon y uno de los gestores le dijo a Soriano: este año vendimos muchos jugadores. Una forma irónica de decir que habían perdido prestigio y competitividad en el plantel y por eso el Barça los estaba pasando por encima. Por eso ganar la Liga de Campeones para estos equipos vendedores no puede ser un objetivo. Finalmente, tenemos el tercer grupo en el que se encuentran los clubes que buscan mantenerse en las primeras divisiones de sus países. Acá Soriano cita el ejemplo del Racing de Santander, de una provincia del norte de España, en donde cuentan que es un equipo modesto que maneja un presupuesto de 30 millones de euros, pero que es muy juicioso a la hora de hacer fichaje y a la hora de hacer sus inversiones, y con eso le alcanzaba para mantenerse en la categoría y en algún momento ver si era posible aspirar a alguna competición europea de segundo o tercer orden. Sin embargo, cuando este club es comprado por un empresario indio, se cambia la dinámica de hacer el negocio y al cambiar la estrategia diseñada para el equipo, este terminó perdiendo la categoría en el año 2012. Entonces, por eso le digo, es muy importante identificar qué equipo somos. La tercera lección te habla de formar un equipo ganador. Cuando se habla de fórmulas para conseguir el éxito, lo primero que se tiene que saber es que no existe una que sea infalible. Sin embargo, conseguir formar un equipo ganador es un objetivo fundamental en toda organización. La fórmula que descubrió el Barcelona fue la siguiente: compromiso por equilibrio elevado al talento. Como decía Johan Cruyff, el fútbol es un juego de errores y acá lo que se trata es de minimizar los errores, ya que errores siempre van a haber. En la medida que cometamos los mínimos posibles, nos va a ir mejor que el rival. Entonces, será el talento el que establezca las diferencias entre los competidores, asumiendo una cantidad igual o parecida de compromiso y equilibrio. El talento es, pues, el factor más importante para poder conseguir un equipo ganador. Se entiende el talento como una aptitud especial para hacer algo, y bien puede ser heredada o adquirida con el aprendizaje. Para los jugadores de fútbol, el talento viene definido por su dominio de la técnica individual, por sus aptitudes físicas y por la capacidad de contribuir al juego colectivo. Así como las grandes empresas pugnan por contratar a las personas con más talento, el Barcelona se caracteriza por atraer el mejor talento. El Barcelona es uno de los pocos clubes de fútbol del mundo en el que casi todo futbolista sueña con jugar. Así pues, se trata de elegir con criterio, pagar los traspasos a precio de mercado y ofrecer sueldos que correspondan a la industria. De esta manera, se obtiene una ventaja competitiva frente a otros clubes con potencial económico inferior al momento de competir por el mejor talento. Pero existe también otra manera, consiste en desarrollar el talento. Se trata de reclutar niños con potencial de crecimiento futbolístico, formarlos y entrenarlos en las divisiones inferiores. Ejemplo de esto, Lionel Messi. Uno de los primeros análisis que hizo al llegar al Barcelona en el año 2003 fue calcular, en base a los datos que se tenían, cuánto había costado en promedio cada jugador de la cantera que había llegado a jugar en el primer equipo, sumando todos los costos de formación incurridos. El número mágico, 2 millones de euros. Un muy buen negocio, ya que cuesta mucho menos formarlo que comprarlo. La cuarta lección que nos da Soriano, y esta es muy importante y creo que se puede aplicar acá en el Perú, es remunerar con criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente las empresas, independientemente del giro del negocio, destinan en pagar salarios el 50% de sus ingresos. En el mundo del fútbol
para tener un gobierno corporativo responsable y una buena política de salud, se dice que ese porcentaje debe ir entre el 50 y el 65%. Así pues, un club que aspira a ser económicamente fuerte para poder pagar los salarios que permitan contratar a los mejores jugadores y alcanzar así los éxitos deportivos, tiene que considerar en su estructura financiera los costos de operación, que son propios del funcionamiento normal del club y de sus instalaciones, ¿no? El pago administración, finanzas, marketing, recursos humanos, legal. Y aquí es donde Soriano habla de los conceptos fijos y variables. Se trata de convertir los contratos de los jugadores en una parte fija y otra variable ligada a los resultados deportivos y al rendimiento individual, como en cualquier otra industria. Los jugadores tienen que ganar más dinero cuando consiguen los objetivos, cuando ganan partidos y campeonatos, y deberían ganar menos cuando pierden. Tiene sentido y todo el mundo lo puede entender. Muchas personas dijeron que Soriano y su equipo estaban mal de la cabeza cuando iban a proponer esto a los futbolistas porque no era la forma como se operaba en el negocio del fútbol. Sin embargo, los jugadores parece que lo entendieron muy bien porque se implantó el sistema, los jugadores lo aceptaron de buen grado y desde entonces la masa salarial del Barça está aproximadamente repartida de la siguiente forma. 2/3 partes corresponden a un sueldo fijo y 1/3 es variable, en función al rendimiento individual y colectivo. Como criterio general, a un jugador que pretendía ganar 100, porque este era su salario de mercado, se le proponía ganar 80 de sueldo fijo y 40 de sueldo variable. De forma que si las cosas no iban bien, ganaría un 20% menos. Pero si las cosas iban bien, ganaría un 20% más. Lo aceptaban porque era justo y razonable. Y por otro lado, otra variable muy importante que ellos implementaron en sus políticas de gestión fue el tema de analizar si se juega más del 60% de los partidos. La experiencia demuestra que esta cifra es la que separa a los jugadores titulares de los suplentes. Se considera partido jugado si el jugador ha estado sobre el terreno de juego 45 minutos o más. El esquema siempre funcionó bien. En esos años no se tuvo más de 3 o 4 conflictos. Hubo un caso de un jugador que había jugado el 59.6% de los partidos. Era un jugador que no tenía un salario muy alto y esto ocurría en un año donde se había campeonado. Entonces se le pagó como si hubiera llegado al 60%. Otro caso fue el de un jugador que había jugado el 58% de los partidos y que tenía un salario alto y ese año no se ganó nada. Con él se aplicó el cálculo de forma estricta y no se le pagó. Finalmente, la quinta lección, razones y emociones, te dice que para poder conseguir un equipo ganador capaz de competir por todo, haciéndolo bien, se requiere previamente de un visionario, una persona que sea capaz de mirar más lejos, de intuir los caminos por los que hay que ir y de hacerlo antes que nadie. Que sea quien vea más allá, que sueñe en forma positiva. Tiene que ser el dueño de la intención de la organización. El propósito final que debe servir de faro y guía. Algunos de los mejores visionarios tienen formas de razonar que parecen imprevisibles, pues no siguen una lógica lineal, sino que dan saltos aparentemente no racionales en su pensamiento y se fijan objetivos que a simple vista parecen muy difíciles o casi imposibles de conseguir. Es su convencimiento de alcanzarlos lo que inspira y empuja al equipo. Pero esa visión tiene que ir de la mano de un compromiso. Se entiende por compromiso la voluntad auténtica e individual de alcanzar el éxito y de esforzarse sin desfallecer. Es una voluntad y una generosidad en el esfuerzo que no depende de estímulos externos como el dinero o los castigos, sino el compromiso generado desde el convencimiento de la victoria y la autoconfianza. Elementos que influyen sustancialmente en el resultado final a obtener. Por tal motivo, si se desea tener un equipo que no solo sea capaz de ganar todo aquello en lo que compite, sino que también esté convencido que puede hacerlo, además de contar con los recursos económicos y el capital humano de calidad, debe contar también con la visión y misión totalmente clara, de forma tal que sin perjuicio de las personas que estén y lleguen al club, las estrategias sean ejecutadas en pro del objetivo. Así pues, llegamos al final del video de hoy. Por favor, cuéntenme, ¿qué les ha parecido el resumen de este libro? ¿Cuál fue la parte que más les gustó y por qué? Si lo adecuamos a la realidad del fútbol peruano, ¿qué sería lo primero que se tiene que implementar? Cuéntenme en los comentarios, que los leo a todos. Y no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal porque me ayuda mucho con este proyecto. Conmigo eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Abrazo de gol.